Hemos hablado, hemos cantado de la cruz de nuestro Señor Jesucristo y es del punto de vista de nosotros. En la cruz nosotros hemos visto la luz, la cruz de nuestro Señor. Pablo decía, para mí el gloriarme está en la cruz de Cristo. ¿En qué otra cosa? Pero del punto de vista del hombre, alcanzando algo en aquella cruz de vergüenza para nuestro Señor. Pero del punto de vista de Dios, ¿qué significa esa cruz para Él? ¿Qué significa esa cruz para nuestro Señor Jesucristo? Hay un mandamiento que es el único que lo ha cumplido nuestro Señor, que está en Marcos 12. Se llama el Gran Mandamiento. El versículo 30 dice: y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Es un mandamiento. El Señor dice, la ley se resume en estos dos mandamientos: amar a Dios y amar al semejante. Cuenta también una parábola referente a esto, de un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, y pasan los religiosos, después que el hombre había sido asaltado, lo miran y pasan de largo, no lo toman en cuenta. Y pasa un samaritano, un hombre despreciado de la sociedad, y lo ayuda. Y ahí pregunta el Señor, ¿quién es el prójimo? El samaritano, que a pesar de toda la enemistad que tenía con los judíos, de todo el desprecio que los judíos le hacían, este samaritano le ayudó. Y amar al Señor con todo el corazón. Preguntémonos si nosotros amamos al Señor con todo el corazón. Ciertamente, si somos sinceros, no lo hacemos. Amar al Señor con todo el corazón. De hecho, la palabra amor es difícil de expresar. ¿Cómo la definimos? ¿Cómo definimos? Incluso cuando humanamente se habla del amor, cuesta definirlo. ¿Acaso el amor es un sentimiento? ¿Acaso está en nuestra mente? Siempre se relaciona el amor con el corazón humano, no refiriéndose obviamente a lo que bombea sangre, sino donde residen todos nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, y se conecta todo en el corazón, y lo asociamos al amor y el corazón. Y el amor, por ejemplo, de una madre. ¿Cuánto no vale el amor de una madre por un hijo? Una madre por un hijo enfermo, una hija enferma. Un padre por su hijo. El amor entre esposos. Pero esto es casi una caricatura en comparación a lo que es el amor de Dios hacia el hombre. Entonces Dios pide un mandamiento, y ese mandamiento Él lo pide con autoridad, porque Él, como dice Juan después, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y la cruz de nuestro Señor es el reflejo de ese amor, un amor en acción, que hace cosas. Y amigo, amiga, que no conoce al Señor como Salvador, en esta tarde quisiera leer algunos textos que muestran cuán grande es el amor de Dios. Los niños cantan que es tan alto, es tan profundo, es tan hondo, es tan ancho, que no se puede salir del amor de Dios. Lo llena todo. El amor de Dios es incomprensible, no se puede comprender. Y la manifestación más grande de ese amor es que Él haya enviado a su Hijo al mundo para salvarnos a nosotros, que no merecemos nada. Si usted en este momento está pensando que hay algo en usted, en alguna parte de su pensamiento que es bueno, que es agradable a Dios, no está conforme a la Escritura. En el hombre no hay nada. Ni un 0,01, no. El hombre no tiene nada frente a Dios. Por eso es que el amor de Dios es incomprensible. Dios ama al que no le busca. Dios ama al que se aleja de Él. Y Dios aún así le ama.
Dios ama a nosotros sabiendo nuestros pensamientos que son malos. Dios nos ama sabiendo que nuestros actos son malos. Y Dios sigue amándonos. Y eso es lo sorprendente del amor de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y nadie en este mundo ha llegado a realizar este mandamiento, excepto una persona, nuestro Señor Jesucristo. Y se abren los cielos, y una voz dice, este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, en quien mi alma se complace. Y el Señor Jesucristo no hacía nada si el Padre no le había dicho que lo hiciera. No decía nada si no había oído al Padre decirlo. El Señor Jesucristo cumplió este mandamiento. Él amó a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Y cuando está antes de ir a la crucifixión, él ora a su Padre y le dice, Padre, pasa de mí esta copa. Lo que venía en el hecho, en el acontecimiento de la cruz. Le decía, pasa de mí esta copa. Pero luego agrega, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Cumplía todo lo que el Padre le decía, él lo hacía. Y una persona tan perfecta, sin mancha, sin contaminación, que nunca tuvo un mal pensamiento, esa persona murió por nosotros, que somos todo lo contrario. Ese es el amor de Dios, y de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Vamos a ir al Antiguo Testamento, al libro de Deuteronomio, capítulo 7. Y vamos a ver el caso del pueblo de Israel. El pueblo escogido por Dios. Dice el versículo 6, Deuteronomio 7, verso 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y aquí viene la razón de que Dios se haya dignado escoger de entre todos los pueblos que existían en la antigüedad. Él mira sobre la tierra, no hay ningún pueblo bueno, no hay ningún pueblo que busque a Dios, que adore a Dios, pero Él busca un pueblo, y el pueblo escogido es el pueblo de Israel. Ahora, ¿cuáles son las razones? Y el versículo 7 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y os quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, y os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Por qué escogió Dios al pueblo de Israel? ¿Cuál es la característica de este pueblo? Son los más insignificantes. Israel figura de nosotros. ¿Por qué Dios escoge salvar al hombre? ¿Por qué Dios quiere salvar al pecador? Porque somos los más insignificantes. Y Pablo después amplía este pensamiento y dice, lo necio de este mundo escogió Dios. Lo menospreciado de este mundo escogió Dios. Esos somos. Y si usted todavía está pensando que algo hace de bueno para agradar a Dios, no tenemos nada delante de Dios. ¿Con qué vamos a presentarnos delante de una persona que es santa, inocente, pura, no tiene nada de malo? ¿Cómo nosotros vamos a presentarnos con nuestras obras que son como trapos de inmundicia delante de Él? No se puede. Pero Él nos ama. Esa es la buena noticia, nos ama. Y Dios ha mostrado su amor enviando a su Hijo unigénito. Y el Hijo unigénito murió en lugar de nosotros los pecadores.
Y este pueblo de Israel es figura de nosotros, y así como el pueblo de Israel era insignificante, nosotros también, los que somos salvados, es porque nos hemos dado cuenta de esta realidad. Si alcanzamos salvación, es porque en algún momento de nuestras vidas nos vimos perdidos, indignos, que éramos malos, pecadores, y en ese momento buscamos a alguien que nos salvara. Y ahí estaba el Señor, esperándonos. Él nos conocía desde el vientre de nuestra madre, pero nosotros no lo sabíamos, hasta que buscamos salvación, y ahí estaba el Señor. Venid a mí los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. El Señor, y el Señor le ama a usted, le ama, a pesar de cómo somos, nos ama. Y Dios también nos ama, y el Espíritu Santo también nos ama. La Santísima Trinidad amando a pecadores, a personas que nos alejamos de Dios, nos apartamos de Dios. Y Él nos ama, nos busca. Y no es casualidad que usted esté aquí en esta tarde. El profeta Jeremías, libro de Jeremías, el capítulo 31. Capítulo 32, perdón. Vamos a leer un versículo y quiero que pongamos atención en la palabra que significa la misma que tenemos vida eterna. Dice el versículo 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. La palabra que utiliza ahí, con amor eterno te he amado. ¿Cuántas veces hemos escuchado que hay que cuidar la salvación? Hay que perseverar por nuestra salvación. Lo que tenemos hay que conservarlo. Eso se escucha en nuestra ciudad. Pero dice el versículo 3, capítulo 31, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Y si Él dice que nos ha amado con amor eterno, que su Hijo que era eterno vino a este mundo para salvar a los pecadores y a darles vida eterna, es algo que no se puede perder. Si la salvación se pierde, se recupera, se pierde, se recupera, eso es intermitente. Pero la palabra eterna incluso va más allá, porque algo que comienza y no tiene fin es perpetuo. Pero la palabra eterna significa que la misma vida de Dios entra a morar en el creyente, en el cristiano, porque la palabra eterna es que no tiene principio ni fin. ¿Y cómo nosotros podemos ser recipientes de esta vida eterna? Porque tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es eterno. Y al ser eterno el Espíritu Santo, hay en nosotros también vida eterna. Hay unas comparaciones entre cuánto ama Dios. ¿Cuánto ama Dios? Ya lo dije, el amor de una madre,
el amor de un esposo, el amor de una esposa. Pero Dios sobrepasa todo eso. Todo eso. Y la manifestación que Él realizó es haber enviado a lo más amado suyo. No envió un ángel, no escogió un ser humano, sino que envió a su unigénito Hijo a este mundo para salvar a nosotros los pecadores. Vamos a ir al libro de Primera Carta de Juan, que delante lo mencioné. Primera Carta de Juan está casi al final del Nuevo Testamento. El versículo 9. En esto se mostró, dice, el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y el versículo 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La propiciación es una palabra que sale del propiciatorio. ¿Qué es lo que era el propiciatorio? En el tabernáculo que estaba en el desierto, donde bajaba la presencia de Dios, había una cajita. Y esa caja contenía las tablas de la ley, el maná que floreció de Aarón y la vara de Aarón. Y eso contenía encima una tapa. Y en esa tapa el sacerdote, el sumo sacerdote que entraba solo una vez al año para pagar los pecados del pueblo, rociaba sangre de un cordero inocente sin mancha que moría para favorecer al pueblo. Y el sacerdote rociaba la sangre ahí. Y la sangre caía en ese propiciatorio. De ahí viene la palabra propiciación. El Señor Jesucristo, al morir en la cruz, al entregar su vida, porque la vida del hombre en su sangre está, cuando se habla de la sangre entonces es una vida entregada, y la vida entregada de nuestro Señor es la propiciación por nuestros pecados. Y las personas que rechazan esto, lamentablemente, la Biblia es bien clara que no hay 3 caminos, sino que solamente hay 2 caminos. Un camino que lleva a la vida eterna, a la salvación, al cielo, y el otro camino que lleva a la condenación, a la perdición, a un lugar llamado infierno, que es más real de lo que uno a veces quisiera creer, y es hecho por Dios. Porque como Dios ama mucho, también Dios no quita que tenga ira. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Lo asocia al texto conocido de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Dice, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel, no hay excepción de nadie. En la mañana con los jóvenes veíamos el caso de los ladrones que estaban crucificados al lado de nuestro Señor. Y dejamos en claro que la salvación no es por obra, porque eran ladrones. Y no eran ladrones buenos, eran ladrones. Pero en uno hubo un arrepentimiento. En uno hubo un arrepentimiento. ¿No temes tú a Dios estando en la misma condenación? A la verdad dice, nosotros por nuestros actos estamos siendo condenados, pero ningún mal hizo, reconociendo la santidad de nuestro Señor. Ningún mal hizo. Y le hace una petición que abarca muchas cosas. Le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Está pidiéndole a una persona que está a punto de morir junto con él,
que se acuerde cuando venga en su reino, cuando establezca un reino. Él tuvo fe en que la persona que estaba al lado iba de alguna forma a vivir, a establecer un reino, iba a reinar. Él lo creyó, a pesar de que estaba en la misma condenación ahí, crucificado, casi muriendo, pero él creyó que el que estaba al lado era de una vida intachable y que podía nuevamente vivir de alguna forma y instaurar un reino. Y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y las palabras del Señor son de una esperanza, de una paz. A un hombre que está a punto de morir, lo dejan con una tranquilidad, le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿No le gustaría a usted recibir también esta invitación? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el Señor lo dice porque Él lo puede hacer. No como el mundo religioso que ofrece y ofrece cosas, pero al final las personas siguen viviendo de la misma manera. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y un último texto en la carta de Pablo a los Romanos, el capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 6. Dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Eso podría darse, que alguien, una persona tan buena que fuera a morir, y alguno dice, pudiera reemplazarlo y decir, yo muero por él porque es muy bueno. Pero dice, mas Dios, el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De esa manera se muestra el amor de Dios, un amor en acción. Dios no dice yo amo al hombre y no hace nada. Dios dice yo amo al hombre y da todo, da a su hijo. Se desprende de lo más querido para entregarlo por personas que no le buscan, que no le agradan, que siempre se alejan como ovejas descarriadas. Y Dios dice, igual, los amo. Y lo que quiere Él, deja las 99 y va por la que se está descarriando. Y va y la toma sobre sus hombros y la vuelve al redil. Eso es lo que quiere hacer el Señor con usted. Así como ese ladrón, tal vez toda una vida robando, y el Señor le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿No le gustaría tener una seguridad de decir, yo siendo malo, siendo pecador, alejado de Dios, voy a ir al cielo, voy a tener vida eterna, tengo vida eterna, porque el Señor murió por mí? Porque yo siendo indigno y Él siendo digno, Él quiso morir por mí. Me quiso reemplazar en la cruz del Calvario. Esa seguridad solamente la da la Escritura, no la da una autoridad religiosa. Así como el texto que está atrás, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.